Muy buenas tardes, señoras y señores. Damos la bienvenida a esta mesa de trabajo con respecto al tema momias extraterrestres de Nazca. Estamos aquí reunidos en el auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a leer a continuación quiénes son los especialistas que van a intervenir. Tenemos al señor Walter Núñez, médico y magíster. Además tenemos al doctor John Islachín, él es médico veterinario, especialista en criminalística forense veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Debo decirles a la sazón que él es el primer experto en el tema de criminalística forense veterinaria. Es un tema nuevo y él es de una manera pionero. También tenemos aquí en la mesa de trabajo al señor Omar Bendezú. Él es docente y arqueólogo de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Por otro lado, también contamos con la presencia del señor Edison Raimundo. Él es ontólogo forense y experto en ontología forense por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Además, contamos aquí con la presencia, no como expositor, sino como una persona que nos va a acompañar en el análisis científico, al doctor José Luis Córdoba Rojas. Él es biólogo con un doctorado en biología molecular de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Bien, damos la bienvenida a todos ustedes y a continuación vamos a empezar con las ponencias. Buenas noches, amigos. Yo voy a comenzar explicando parte de algunas momias relacionados a lo que es mi especialidad, todo lo que tiene que ver con medicina forense pero basada en animales, ¿no? Esta momia, la que vamos a ver, es Josefina. Ya por el tiempo no he podido analizar las otras y porque básicamente no es mi especialidad. Frente a lo que es un perito es una persona experta en un tema puntual, exacto. Yo no podría darte una opinión profesional ni legal en lo que es el húmero, el fémur o las columnas de este ser que está en las placas, porque eso lo compete a un médico humano. Lo que a mí vamos a ver hoy es la cabeza. Que en la cabeza estamos presenciando, acá tenemos en toda su amplitud. Lo que he escuchado es, tenemos nosotros como seres humanos una parte cerebral donde se aloja la bóveda craneana, está alojado el cerebro, ¿no? Y atrás supuestamente debería estar la zona del equilibrio, que es básicamente el cerebelo. Los animales es lo mismo. Los animales tienen un cerebelo que siempre está atrás, ¿no? Tapado y protegido por la bóveda craneana en general. Lo que llama la atención y lo que he visto en los varios puntos que tratan de explicar que este ser no es un animal, es en estos huesitos, ¿no? Que dicen que es una acumulación especial de huesos óseos que no tienen explicación alguna humana. Entonces, aparte, vemos una densidad distinta. El hueso es de una densidad, de un calibre distinto, y ininterrumpidamente hay un espacio que vemos no concuerda anatómicamente con el otro. Y estos huesitos, si tomamos las medidas, tampoco concuerdan en lo que es densidad y medidas. Entonces, no sé si podría ser biológicamente posible este ser, así que vamos a ver la siguiente diapositiva. Este es un cráneo de alpaca, cortado sagitalmente por la mitad. Esto viene a ser el cerebro, esto viene a ser el cerebelo, o donde se aloja el cerebelo, ¿ya? En sí, cuando el animal está vivo hay una masa, y cuando le tomas en los rayos X se ve una densidad distinta, ¿no? Pero cuando ya no está, esto, que es la porción petrosa del hueso temporal, tenemos una cresta o una puntita arriba de la cabeza, la cresta sagital. ¿Ya? Ahí, eso tenemos una angulación, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Esta angulación en esta imagen, por ejemplo, no está, pero esto es de una alpaca.
pongámonos en contexto. En la época pre-inca, las alpacas vivían en lo que es mediado de la costa. Eran animales rústicos, eran animales un poco más grandes de las actuales. Eran animales que a medida que ha llegado la depredación del hombre, la conquista y la población de la costa, se han ido desplazando poco a poco por alimento hacia altitudes. Entonces ahí ha menguado el tamaño un poco y ha menguado también las características físicas. Las características óseas de proporcionalidad de una alpaca de ahora con la de antes, porque es la misma especie, deberían mantenerse. Esto es una placa que ayer tomé de un cráneo de alpaca. Si podemos ver algo parecido a una bóveda craneana, a una masa radiopaca distinta, más densa, y una base también que el grosor que tiene esta hace que es por donde viene la articulación atlanto-occipital. ¿Ya? Entonces, esta imagen me muestra una cresta bastante pronunciada, ¿no? Que es la cresta sagital, donde los tres surcos se unen y esto es una alpaca macho. Las crestas en distintas alpacas, en distintos tiempos y actualmente varían bastante. Por eso en el gráfico anterior no tenía cresta. Y por eso también en la radiografía de Josefina se ve como un abultamiento mediano. Pero ¿qué no varía? ¿No? ¿Qué no debería variar? Es la proporcionalidad de la craniometría ósea que debería tener desde la base ósea del cerebro hasta el piso, ¿no? Y el largo y el ancho, porque es una misma especie, la de hace 200, 300 años con la de ahora, con ciertas variaciones, porque siempre va a haber diferencias de centésimas, no milésimas o incluso centímetros, como nosotros las especies humanas. No creo que mi cráneo sea del mismo tamaño que el doctor, pero la masa encefálica o la bóveda craneana lleva una proporcionalidad, ¿no? Ahora, la siguiente. Entonces yo quise medir. Según la medición, y nos basamos en las radiografías óseas, está aproximadamente desde el inicio de la articulación hasta la base, bueno, hasta la parte craneal del supuesto cráneo, y podríamos ver que se asemeja a una estructura parecida y que nos da aproximadamente 11 centímetros. ¿Seguimos? O sea, el largo es 11 centímetros. Medí la base, es más o menos 6.5 a 7 centímetros. Esta es una radiografía de una alpaca que le conté, ¿no? El siguiente. Y este es el cráneo de Josefina. Si en Josefina la agarramos y la medimos desde la supuesta cara hasta el supuesto, bueno, no sé cómo lo llamarán allá, pero la parte craneal del cráneo. Si medimos de acá y acá, según las medidas que han presentado los dueños de esta momia, mide exclusivamente en promedio 11 a 12 centímetros, semejante al cráneo que acabamos de ver y acabamos de medir. Si medimos esta altura de la base hasta el techo, en promedio está 6 o 6.5. Entonces la relación como que asemeja en algo, ¿no? Ya tenemos la estructura de una base redonda con una cresta diferenciada, ¿no? Y una supuesta cara o boca, ¿no? Por donde se alimentaban el supuesto cráneo. Y encontré esta imagen en internet que habían sobrepuesto. Esta es una vista igual de un corte por la mitad de una alpaca, y miren cómo
casi calza, casi exacta. Este cráneo de alpaca es de una tesis de San Marcos y que es justo en la craniometría de la alpaca. Del piso a la base, igual, concuerda de 6 hasta 7 encontrado, y de la porción distal en largo, igual, han encontrado 11 a 12 centímetros. Concuerda básicamente, ponemos el otro para que puedan ver. Acá es uno de los cráneos que han puesto, ¿ya? Y que lo han medido ellos mismos, que dice entre 13 y 14 centímetros. A lo que yo voy es que si dentro de una radiografía encontramos de que todo coincide con lo que podría ser un cráneo de alpaca, pero vemos que desde el punto de vista radiológico existe una sustancia extraña que está ahí, podría inferirse de que ha habido, si yo encuentro algo que no pertenece ahí de manera natural, anatómica, etcétera, podría inferirse que ha habido algún tipo de manipulación. Tenemos un criterio para usar, recordemos, al menos en medicina usamos criterios mayores y criterios menores. Tenemos un criterio que puede ser un antecedente. En las articulaciones de los huesos de los miembros inferiores y los miembros superiores hemos encontrado algo que se corresponde con una sustancia. Tenemos otro antecedente, el resultado que ha sido expuesto por el químico farmacéutico del Instituto de Medicina Legal, en el que se ha encontrado incluso cola de carpintero, se ha encontrado polímero. La marca inclusive, la industrial que tiene. Son industriales. Bueno, he preparado esta ponencia y vamos a tratar en el transcurso de las diapositivas de explicar algunos temas de la odontología que se pueden relacionar bastante para el análisis particular de estas muestras llamadas momias humanoides. Voy a explicar un poco en la secuencia de diapositivas. Primero voy a partir por un tema un poco teórico, vamos a tratar de hacerlo ligero, y luego vamos a ir directamente a lo que compete al análisis de las momias. ¿Me pueden ayudar, por favor? Muchas gracias. Ok, veamos. Estos son los dientes humanos. Estos son dientes de un animal carnívoro, lo mismo, un roedor, los herbívoros por ese lado. Los dientes humanos tienen características morfológicas que lo distinguen de las otras especies, partiendo por ese punto. Luego, ya mencionaron algunos compañeros expositores, siempre este órgano dental tiene que cumplir una función. Para esa función está diseñado, en la evolución se va especializando por lo mismo que hay diferencias en cada una de las especies. Y lo que nosotros debemos conocer, el odontólogo conoce muy bien, cuáles son las características particulares que pueden diferenciar la dentadura humana de otro tipo de especie. Siguiente, por favor. Vamos a ver. Estas son algunas muestras sobre algunas características de dientes. Estos son dientes de un herbívoro. La morfología la vemos de tal suerte de que están diseñados para poder hacer la trituración del alimento y, bueno, en el caso de algunos animales, rumiar los mismos. Los dientes de un carnívoro que tienen una forma muy particular que permite el desgarro, la trituración de la carne y luego pues pasan a ser deglutidos. Los dientes humanos tienen características particulares que son muy similares a otras especies, pero habiendo diferencias obviamente en algunas posiciones y en las dimensiones de los mismos, pero pueden ser semejantes y podrían crear confusión. Lo que observamos aquí es lo que se podría corresponder, o lo que podríamos decir corresponde a la imagen de una dentición humana. El sector posterior las molares, las premolares en intermedio, caninos incisivos, que como nosotros los podemos denominar. Vamos pasando por favor para llegar al siguiente punto. Muchas gracias. Y si nosotros vamos a aplicar exámenes para poder diferenciar las características en lo que corresponde a una especie humana, encontraríamos esto. Si utilizamos, bueno, la imagen anterior era una tomografía, esto es una radiografía, una imagen en 2 dimensiones donde se puede observar las estructuras normales de un diente humano, que tiene una cámara pulpar, tiene un tejido intermedio que es la dentina, externamente el esmalte, mucho más radiopaco porque tiene mayor mineralización y está especializado para poder realizar la trituración de los alimentos, por eso es más duro. Y a nivel de la raíz tienen un tejido que se llama cemento y están unidos al hueso a través de un ligamento.
Entonces, no son dientes que estén pegados o que nazcan directamente del hueso, sino hay una unión. Y cuando nosotros vemos, en el caso mío, hago trabajo pericial, nosotros hacemos el registro de todas las características que puedan establecerse o que puedan encontrarse en un individuo. En este caso estamos observando un cráneo de un individuo contemporáneo, porque nosotros observamos que tiene tratamientos, algo que sería difícil de encontrar en un resto arqueológico, porque en aquel tiempo todavía no se desarrollaba esta tecnología, que viene a partir del siglo XVII en adelante. Siguiente, por favor. Bueno, con esta introducción y vamos un poco al tema del cráneo. Esta es, digamos, la imagen de un cráneo que tiene los huesos que conforman la bóveda craneal y que tienen ciertamente uniones que se conocen como suturas, y las cuales van a permitir de que estos huesos planos permitan o puedan albergar la masa encefálica, que es un órgano muy noble y por lo tanto lo resguarda. Y hacia la parte frontal está el macizo facial con todas las características que le corresponden, que alojan a los órganos de los sentidos y que también tienen algunos espacios que aligeran el volumen del cráneo. Nosotros lo conocemos como senos paranasales. Y por otro lado, esto tiene una articulación, es decir, tenemos por un lado el macizo cráneo facial, y tenemos la mandíbula como único hueso móvil que se establece en la relación de la articulación temporomandibular con el cráneo, y también la articulación que pueda darse a nivel de los dientes, los cuales se corresponden de manera secuencial y ordenada para la función que van a realizar en conjunto. La articulación va a realizar la apertura y el cierre, los dientes van a producir en este sector anterior el corte, los caninos el desgarro, y las molares la trituración para poder ser deglutidos y llegar a una finalidad importantísima del sistema masticatorio, la alimentación, que es algo que nos permite relacionarnos y poder subsistir como especie. Siguiente, por favor. Pero si lo hemos visto anteriormente y digamos que es la normalidad, existen variaciones. No me voy a pronunciar demasiado en este aspecto, pero sí existe, y esto lo conocen mucho mejor los profesionales que se encargan de ver restos arqueológicos y antropológicos. Existen algunas diferencias culturales que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, pero lo que me interesa a mí es ver que si bien la deformación se va a dar a nivel del cráneo, en la región de la bóveda craneal, no altera mucho o no altera significativamente el sector masticatorio. O sea, va a alterar sí la porción craneal, la porción cefálica, pero la mandíbula y el maxilar muy poco se va a ver alterado por ese tipo de modificaciones. Este preámbulo yo he considerado necesario, y disculpen que me haya extendido, me permite luego pasar al análisis de las muestras o de las muestras de las momias humanoides. Siguiente, por favor. Vamos a ver que ese es, digamos, el componente anatómico, el componente fisiológico, pero también tendríamos que ver el componente patológico. Actualmente nosotros tenemos, por la misma forma de vida que vamos a disfrutar o que vamos a vivir, una dieta distinta a las dietas que tenían las poblaciones antiguas, y eso también nos genera enfermedades distintas a las que tenían estas poblaciones. Entonces, si nosotros tenemos la principal enfermedad dental, como caries dental, es una enfermedad que va a producir una pérdida localizada de los dientes y va a producir cavidades. Y estas cavidades van a producir finalmente la destrucción total o parcial de los dientes, y eso se va a dar con mucha más frecuencia en poblaciones contemporáneas que en poblaciones antiguas, porque nuestros alimentos son mucho más procesados, los azúcares son mucho más refinados, la alimentación tiende a ser incluso mucho más adherida a los dientes, cosa que la dieta antigua no lo tenía. Siguiente, por favor, vamos pasando un poco rápido. Estas son las condiciones por las cuales los antiguos habitantes no tuvieron una gran prevalencia de esta enfermedad. La forma de la dieta, porque los carbohidratos no estaban procesados, particularmente estaban relacionados a los granos, el maíz, por ejemplo, y no se retenían en la superficie de los dientes. Entonces no teníamos una superficie que pueda hacer una cavidad que finalmente produzca una gran prevalencia de esta enfermedad. Y lógicamente el azúcar natural no produce este tipo de efectos. Siguiente, por favor.
Otra enfermedad común es el desgaste de los dientes. Es fisiológico, se da gradual y tiene que ver con el uso o con la relación de diente con diente. La relación natural nos va a producir un desgaste por el uso en la masticación, pero también puede estar aumentado por algunas actividades culturales y sobre todo por el uso de algunas sustancias abrasivas, que contemporáneamente todavía se realizan en algunas zonas rurales de nuestro país. Sin embargo, en los cráneos prehispánicos, la edad, la calidad de la dieta que tenemos que ver y los hábitos de masticación influyen considerablemente, y esto nos presenta que en la mayoría de cráneos de esa época, y yo no lo tengo que mencionar, ustedes lo pueden conocer muy bien, tienen una gran cantidad de desgaste y patrones de desgaste muy amplios que se observan en los dientes. Siguiente, por favor. Y vamos a tomar algunas imágenes. Entonces, con esta nueva forma no va a haber mucha caries dental porque no tenemos una zona que retenga el alimento, pero sí vamos a tener otros problemas. Y doctor, acá tenemos caries, sí son caries. Si tenemos abscesos, sí, hay pérdida de dientes, claro, pero eso está asociado a otro tipo de enfermedad. A otro tipo de enfermedad que sí, por su frecuencia, va a permitir que los alimentos se alojen en otras zonas que no son precisamente las caras de masticación, y eso va a profundizar, y el avance de la enfermedad no va a producir eso. Abscesos, infecciones crónicas, pérdidas de dientes y también modificación de la alineación de los mismos. Siguiente, por favor. Este es un cráneo que llegó una vez a la morgue y vean el patrón de desgaste, y no significa que sea un individuo muy avanzado en edad. Ciertamente las personas jóvenes tenían ya esos patrones, incluso en algunas poblaciones se pueden observar, en poblaciones rurales contemporáneas. Entonces nosotros lo que usamos también como parte del análisis es tratar de interpretar estas secuencias para poder llegar a establecer la edad de un individuo. Siguiente, por favor. Entonces, Bolorambino tenía una alta tasa de secreción salival porque al momento de masticar nosotros secretamos mucha saliva de las glándulas mayores que están en el región facial. Y eso producía un enjuague, claro, pero también produce un enjuague, un taponamiento, porque contiene contiene bicarbonatos, contiene fosfatos, tiene algunos iones, y eso puede producir la disminución de la acidez. Pero lo que ocurre con este tipo de alimentación es que también puede favorecer a que se alcalinice un poco el pH de la boca, y los restos de alimentos que se van a adherir a las caras laterales de los dientes se van a depositar, de tal suerte de que nos van a crear lo que nosotros conocemos como el cálculo o el sarro dental, y eso a la larga nos va a producir otra enfermedad. Siguiente, doctor. La enfermedad periódica. Y sí, vemos gran cantidad o acúmulos de estos restos de cálculo dental que con el tiempo van a producir una retracción de la encía, van a disminuir la altura del soporte óseo, y aquí van a producirse lesiones. Y más adelante nos van a traer algunas consecuencias como pérdidas. Entonces, si nosotros buscamos interpretar lo que ocurría anteriormente, es que las pérdidas de los dientes se dan más por esta enfermedad que por caries dentales. Siguiente. Y lo vemos porque también nos produce ciertas alteraciones. Cuando hay un diente que se pierde, el diente antagonista cambia de posición porque busca estabilizar. Los dientes son órganos muy dinámicos, no son inertes, son muy dinámicos, y lo que buscan es siempre tener un elemento en el cual poder apoyarse. Si pierdo un diente en este sector, nos vamos a inclinar hacia él, tratando de encontrar un espacio donde ocluir, donde contactar. Lo mismo ocurriría si yo pierdo un antagonista, voy a modificar mi posición. Siguiente. Bien, al final podríamos llegar a tener eso también. Brechas edéntulas óseas por pérdida de mucha cantidad de piezas dentarias por enfermedades que ya les he mencionado. Y aquí terminamos la parte patológica y vamos directamente al análisis de los restos. María es una momia que se ha presentado con una característica que es tridáctila, algo que es extraño. Vamos a ver qué es lo que tiene en la parte odontológica. Bueno, estas son, hacer la aclaración de que los créditos de estas imágenes pertenecen a ICARI, pertenecen a Gaia, porque son capturas de la exposición que dieron en el Congreso, entonces, por cuestiones de copyright.
Bien, ¿qué es lo que indicaban cuando presentaban esto? Que claro, tienen suturas. Ya hemos presentado al inicio que los cráneos humanos también tienen suturas y están perfectamente identificados los huesos que pueden componerlos, los parietales y frontales. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la cara posterior y tenemos ahí la sutura lambdoidea, igual, tenemos los parietales, tenemos el occipital. Hasta ahí todo eso parece que tendría una correspondencia o tendría una relación con la especie humana. O sea, no lo vemos distinto, no lo vemos extraño, no lo vemos algo que sea ajeno a lo que posiblemente conocemos. Siguiente, por favor. Bueno, no se observan con mucho detalle, pues puede ser por la luz. Pero lo que estábamos viendo acá es las características de los dientes. O sea, tenemos las imágenes del tomógrafo que nos muestran estos dientes. Y si tratamos de recordar un poco las imágenes que les mostré anteriormente, aquí tenemos ausencias. Y las ausencias permiten que los dientes cambien de posición. Explico entonces en términos de patología, los dientes se extruyen. Los dientes se extruyen y eso es algo que ocurre con todas las personas que en algún momento pueden perder dientes. Ocurre ahora como ocurría antes. Y en la secuencia de cráneos antiguos se encuentra con mucha frecuencia porque ha habido mucha pérdida dental. Ahora de repente hay menos cantidad porque muchos de nosotros al tener una ausencia de un diente nos rehabilitamos. O sea, vamos al odontólogo y nos atiende. Entonces ya no se observa esta característica. Siguiente, por favor. Ok, y entonces al inicio les mostré una radiografía y aquí hay una radiografía que nos permite ver ciertas cosas. Tenemos senos frontales, tenemos senos maxilares, tenemos las órbitas, está la apertura nasal y esto vendría a ser la cavidad bucal, donde observamos algunas piezas dentales, algunas muy pequeñas y no es porque estén desarrollándose, sino porque precisamente están en una patología que es una fractura por efecto de un problema de caries posiblemente. Y tenemos los dientes inferiores que están bien implantados. Y bueno, esta es la sombra de la mandíbula. En la tomografía se observa el mismo detalle. He hecho el cotejo de ambas imágenes porque son vistas frontales. Y vemos las mismas características aquí. Pero lo que vamos a ir detallando un poco en vistas más posteriores es cómo se puede desarrollar ese tipo de patologías que he mencionado en la introducción en este espécimen. Siguiente, por favor. Y acá lo veo. Estas imágenes, vuelvo a mencionar, son las que se presentaron en el Congreso de la República. Igual tenemos acá los dientes que están movilizados, que han cambiado de posición, pero podemos diferenciar claramente que son molares y que son molares superiores humanas, con características humanas, 3 raíces, una corona, un desgaste dental. Y en las coronas vemos el aumento del volumen porque eso se puede dar por el incremento de cálculo a ese nivel o por un fenómeno que se produce que se llama hipercementosis. También es una forma de patología que se da en la especie humana. Tenemos los dientes que tienen muy poco soporte óseo, estos dientes posiblemente se movían. Tienen un desgaste muy marcado y hay algunos que están fracturados. En una imagen anterior les mostré que habían avance de caries, habían desgastes dentales y habían dientes que se habían roto y solo vemos las raíces. Es muy concordante y puede corresponder a un individuo de especie humana. Siguiente. Esta radiografía también la presentaron y aquí vemos a detalle cómo se observa toda la dentición de María. Dientes que están en posición distinta, muchos dientes fracturados, dientes que tienen desgaste, algunos que tienen movilidad y este extremo también. Y por la parte inferior, ausencias. Muchas ausencias y dientes que tienen también desgastes. Entonces, no es distinto a lo que podríamos encontrar en un individuo que esté sometido a estos mismos factores de estrés ambiental, de estrés nutricional o de repente hasta ocupacional. Entonces, seguimos partiendo del hecho de que los dientes son compatibles con la especie humana. Y las patologías que observamos son compatibles también con la especie humana. Y son patologías que podríamos nosotros considerar que están muy relacionadas a un individuo de especie humana, pero de una población antigua. Vamos a una población arqueológica. Siguiente, por favor. Estas son también imágenes de aquella presentación donde se observa que existe lo que ellos mencionan como una subluxación de ATM. La articulación temporomandibular debería estar un poco más hacia arriba en esta posición
Y es por eso que al momento de observar los dientes vemos que hay una desviación. ¿Esto por qué se puede dar? Estamos hablando de una momia. Una momia, o sea, todos los elementos deberían estar en momificación, pero ciertamente al momento de manipular se ha hecho una fuerza de tracción que ha desviado la mandíbula, porque la mandíbula es el único hueso momio que tenemos en el cráneo, o bueno, en todo caso en lo que corresponde al segmento cabeza, y entonces se ha desplazado. Se observa con mucho detalle aquí, bueno, acá en la radiografía no se observa muy claramente, pero acá sí es notorio, y también se observa que la otra articulación está en su posición. Pero cuando nosotros observamos a la momia María de frente, vemos que hay una desviación en el rostro. Incluso pareciera que la cara fuese un poco más alargada, pero es lógicamente que si nosotros dislocamos de un lado, vamos a aumentar el volumen y vamos a cambiar las dimensiones. Es simplemente un efecto mecánico. Siguiente, por favor. Vamos terminando ya con María, observando las vistas laterales. Ya lo hemos visto, ya lo hemos explicado con bastante insistencia. Todo esto es bastante compatible con el peso humano. Incluso los otros detalles anatómicos, como las líneas oblicuas de la mandíbula, las ramas ascendentes, la cornix coronoides, y bueno, el cóndilo hacia la parte superior, y aquí tenemos el agujero mentoniano y la sínfisis mandibular. Entonces, relieves, estructuras, hallazgos anatómicos que siempre van a tener la misma correspondencia, entonces seguimos avanzando en la misma línea. Esta es una imagen que también nos muestra las caras oclusales. Aquí, claro, están ausentes, los dientes están movilizados. Este lado izquierdo de la momia nos muestra de detalle estas características que yo mencioné en un principio. El desgaste dentario era muy frecuente y no tendría que tratarse de un individuo muy anciano para que lo pueda presentar. En una persona bastante joven también se puede hallar. Siguiente, por favor. Entonces hemos pasado por la parte anatómica, por la parte fisiológica. Aquí lo que quería mostrar es el otro extremo. Tenemos una imagen de los dientes que están en forma de raíces retenidas y las otras piezas que han cambiado de posición. Siguiente, por favor. Vayamos a ver. En odontología forense utilizamos metodologías, las mismas que usan antropología y de repente también de otras ciencias, para poder nosotros establecer rangos de edad. Y estos dos métodos se utilizan con bastante frecuencia si vamos a analizar restos que son muy antiguos, porque ya tenemos la idea, o bueno, ya tenemos el concepto de que la dieta era muy distinta y estos casos son muy frecuentes. Si nosotros observamos los patrones de desgaste que vemos en María, para simplemente hacerlo muy rápido, lo que nosotros vemos en una imagen oscura es la dentina. O sea, veríamos estos puntos amarillos. En el caso de María y en la tomografía que hemos observado, estaríamos más o menos a este punto en la primera molar, lo cual sitúa su edad aproximada entre 35 y 45 años. No es una persona que sea de una edad avanzada. Avancemos, por favor. Bien, entonces, al menos para cerrar un poco el tema de María, le han puesto María porque entiendo de que han determinado su sexo como femenino. Es algo que no voy a referirme, pero sí puedo indicar que es un individuo que tiene todas las características de especie humana, que presenta una deformación craneal muy común en poblaciones antiguas, que presenta todas las patologías correspondientes a ese tipo de población y que, por cierto, las características anatómicas corresponden a un individuo de especie humana, inclusive la cantidad de piezas dentarias y lo que podemos observar. El tema de las infecciones, sí, claro, producen dolor. Mucho del componente dietético tenía que ver también con el uso de algunas hojas que podrían tener, de algunas hierbas que podrían tener un efecto sedante. Y hablamos propiamente de la coca, el chachado de coca, porque esos desgastes de los dientes muchas veces se refieren al hábito del chachado y utilizar algunos elementos abrasivos como las yictas, cenizas, ¿no?, para darle un poco más de sabor al jugo. Y entonces el mismo producto del chachado puede tener un efecto anestésico, porque vamos a partir por el hecho de que en ese tiempo no había odontólogos, ¿no? Entonces no había quien pueda atender esos dolores. Pero digamos que la medicina tradicional hacía que pudieran haber utilizado algunos elementos que puedan sobrellevar esa actividad. Entonces no podemos de repente tratar de hacer un símil entre una población reciente y una población antigua si no conocemos cuáles eran sus hábitos y sus costumbres.
Y en algún momento, bueno, uno cuando empieza a entrar un poco en la materia, buscas información, y entonces encontré algunos canales de YouTube que decían que este era un individuo adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque los dientes que se observaban tenían raíces. Eso lo vamos a explicar más adelante. Por favor, vamos. Esta es la vista lateral, igual lo mismo, tiene una conformación de mandíbula que es más corta en la rama, que es ancha y que tiene su articulación normal, lo cual, si nosotros vamos a llevarlo a lo que conocemos, es muy compatible con un individuo subadulto de muy poca edad, de muy corta edad, estacionado. Avancemos. ¿Pero tenemos una afiliación delegada o aproximada? Eso va a venir después. Es que nosotros en odontología forense tenemos grandes factores, tenemos grandes aportes que podemos dar. Una de ellas es la edad, ¿no? Aparte de la identificación que la podemos dar, y bueno, también las lesiones que corresponden a nuestra área de trabajo. Entonces, eso sí lo vamos viendo ya como aporte adicional. Lo que yo quería indicar respecto a la primera observación que les hice sobre si los dientes de leche tienen raíz o no tienen raíz, y si son adultos o no son adultos. Los dientes se van formando de etapas muy tempranas, empiezan a formarse, a calcificarse, primero son hilos celulares, que luego van a hacer un proceso de calcificación formando las cúspides, y esto es secuencial, desde que uno está en el vientre materno. Y ya cuando uno es neonato, entonces tenemos ya al menos la corona de los incisivos formados. Todavía no hay raíces, pero al menos ya cuando uno nace, ya las tiene. Avancemos. Y entonces estamos viendo, esta fotografía es conocidísima, es muy conocida. Y vemos que una vez que ya nosotros establecemos la dentición completa, que para los niños la dentición decidua es a los 2 años y medio aproximadamente, los dientes se siguen formando. Y es por eso que las formas caprichosas que tienen las raíces de los dientes de leche permiten que se alojen lo que nosotros conocemos como gérmenes dentarios, que son la formación de los dientes permanentes dentro del hueso. Entonces, respuesta, sí, los dientes de leche tienen raíz. La confusión se presenta a raíz de que como hay un recambio, y entonces llega un momento en el cual al niño se le caen los dientes, lo único que van a recoger es la corona. Porque el diente permanente, cuando se va formando, va a erosionar, hay una lisis de la raíz, lo cual permite que esto erupcione y que el diente deciduo de leche le permite el paso exfoliando. Y entonces hay un recambio. Es un proceso natural, es un proceso que es bastante estudiado, el desarrollo dentario, y entonces, ya lo sabemos, los dientes de leche tienen raíz. Entonces, por ahí guaguita puede seguir siendo guaguita. Pásate. Esta es una radiografía de un niño que más o menos está en un periodo comprendido de los 7 años, 6 a 7 años. Y vemos cómo se están formando los dientes permanentes debajo de los dientes deciduos, y estos son los dientes que van a ir exfoliando. Los dientes permanentes avanzan, se reducen las raíces y estos caen. Aquí ya están erupcionando, ya erupcionaron. Y luego tenemos que los otros dientes, las molares, son las primeras que erupcionan, las primeras molares, y luego los incisivos. No nos damos cuenta porque está muy a la parte posterior y pensamos que son dientes de leche, pero bueno, en el estudio de cronología dentaria, este tipo de análisis es muy apropiado, tener una radiografía en la cual nos permita ver todos los procesos de formación y erupción dentaria. Siguiente, por favor. Y hay algunos métodos que se han desarrollado, este es uno de los más usados internacionalmente, de la Universidad de Londres, y entonces nos da la secuencia de formación de los dientes previo al nacimiento, y conforme va avanzando en edad, la etapa en la cual los dientes de leche ya erupcionaron completamente, y aquí se va a producir ya el recambio, en el cual vemos de que los dientes se están cambiando, ya lo que ustedes ven de color verde son dientes permanentes, y esta secuencia va a continuar hasta los 15 o 16 años, y luego las terceras molares. Presento esta imagen porque hemos utilizado este método para poder analizar lo que tenemos en Google. Siguiente. Esta imagen es también captura de la presentación de aquel momento, donde lógicamente si nos recordamos de la primera imagen están ausentes estos incisivos. ¿Qué pasó? ¿Se perdieron? Sí, se perdieron, porque en el material arqueológico, como hay ya una descomposición de las fibras que unen los dientes a los huesos, y la forma de las raíces son cónicas, se pueden perder en el traslado. Entonces, lógicamente, esta es una pérdida post-mortem, no es ante-mortem. Pero vemos que están desarrollándose y vamos a contar, ¿no? Incisivo central, incisivo lateral, canino. Primera molar, segundo molar, deciduo. Todo esto es de leche. Y acá
esta es la corona de la primera molar permanente, igual abajo. Entonces, teniendo el desarrollo de los dientes, la presencia de la erupción de estas piezas dentarias que ya son dientes de leche erosionados y la formación de las raíces, vamos a pasar al análisis, por favor. Y sí, tratamos de llevar un poco a la homologación de estos elementos. La edad aproximada que nos arroja el análisis es 1 año. Entonces, hasta ese momento nosotros podemos decir que guaguita es guaguita. Y aquí sí voy a correr el riesgo de repente de comerme un bicho con mayonesa, pero son cosas que en algún momento uno las observa y las nota muy extrañas, ¿no? Ya los doctores lo han observado. Ese es el señor reptil humanoide, me parece que corresponde a ¿cómo se llama? Victoria, no, es Josefina, ¿no? Sí. Avance, por favor, vamos siguiendo. Son imágenes todas de detalle. Estas son las conclusiones que ellos presentan al momento de hacer su ponencia en el Congreso, que lógicamente tienen cavidad oral sin dientes y disminuye de tamaño, una cavidad oral muy pequeña, ¿no? Siguiente, por favor. Todas son imágenes de ellos, ¿no? Y luego dice que hay estructuras de la cavidad oral con función de bisagra. Supongo que se refieren a estas dos estructuras, que tienen una forma de bisagra, que tiene función de deglución, pero no es tan, mecánicamente no es explicable cómo puedan tener una función de deglución si no encuentro lengua. O sea, mi cavidad oral solamente es una compuerta, nada más. Y luego dicen que hay un trayecto digestivo de anterior a posterior hacia el cuerpo vertebral. Es decir, que si yo me alimento, voy a pasar de repente por la fosa cerebral y después voy a ir a la parte posterior a través de la columna. Algo muy complicado, y disculpen que lo tenga que decir de esta forma, pero no sé si es que en la naturaleza podamos interpretar lógicamente cómo esta persona o cómo este individuo puede alimentarse. Vamos a ver una diapositiva más. ¿Dónde nos... esta imagen la vi. Es de José de la Cruz Ríos López. Es biólogo, me parece. Y bueno, claro, muestra lo mismo. La bisagra es una placa que mencionaban que podría ser una placa ósea o hueso plano. Pero yo me quedé con esta imagen. Y esto, como cuando uno se encuentra con alguien después de tiempo, me parece conocido. Pasemos, por favor. También menciona el señor biólogo que la abertura bucal es de 15 milímetros, es 1,5 centímetros, no tiene labios, no tiene dientes, no tiene músculos masticadores y se alimenta por succión de líquidos. O sea, ya la deglución lo dejaron de lado. La deglución es una conclusión de otro equipo de investigación. Avancemos, por favor. Y nos hablan de una cuestión anatómica que dice que este conducto alimenticio le permite pasar los alimentos por deglución. O sea, succiona y degluye por acá. Y me menciona que hay en la parte inferior una estructura a modo de paladar duro. Pero o sea, si es una estructura a modo de paladar duro, ¿por qué está abajo y no está arriba? Porque el paladar anatómicamente es en la parte superior. Y yo, al igual que observé la imagen frontal de esta bisagra, también vi esto. Y también me pareció conocido. Avanzamos. Y esto se parece a esto. No digo, no afirmo, no quiero categorizar y como, o sea, tengo el riesgo de repente comprar mayonesa más adelante. Pero, ¿sabes? ¿Merece que yo lo pueda revisar un poco más? Claro que sí. Bueno, en un principio el doctor Lachín nos decía que esta es la parte posterior de un cráneo de un camello, ¿no? Aparte. Que hasta aquí es hueso y lo demás no sabemos. Porque no tiene una, al menos radiográficamente no se puede visualizar. Entonces puede ser algo maquillado, un relleno que le han puesto, una forma de boca, etc. Entonces yo lo que estoy lanzando es una hipótesis, así como muy alegremente nuestros amigos extranjeros pueden lanzar hipótesis. Yo quiero tomarme ese derecho también y es por eso que lo menciono. Pero hay un detalle que sí escuché y en la grabación de los ponentes rusos. Dicen que en la parte inferior de esta cavidad bucal se observa un elemento óseo que se parece mucho al hueso que se encuentra por debajo de la lengua. Ahí nació un poco la sospecha, porque el único hueso que está debajo de la lengua es el yoides.
y ese es cebollado. Yo lo que he hecho es voltear la lámina, o voltear el aparato de la laminografía. El yoyo queda acá y acá tengo esto. ¿Me digo? Esto es simplemente conjeturas, son elementos que en un momento me parecieron muy parecidos. O sea, yo reconozco esto lo he visto en otro lado. Y hacia eso tenemos que seguir viendo. No voy a decir, es categóricamente esto, ¿no? Pero se parece mucho y valdría la pena revisar. Siguiente, por favor. Y acá tenemos pues esta imagen, ¿no? Y entonces, bueno, esto me parece, yo sospecho, y tendría que de repente probarse, ¿no? La sospecha está, y eso también se... Y recalco nuevamente el tema, o sea, ¿por qué lo presento acá? Porque, como me preguntaron en un momento, yo no reconozco ningún elemento que me pueda dar la posibilidad de alimentarme con estas estructuras. Es la respuesta que me hicieron en la ponencia anterior, y yo dije que tenía algún avance, y esto es lo que yo quería presentar a ustedes. Bien, tenemos coincidencias, hay cosas que tenemos que seguir trabajando, y yo les agradezco mucho su atención, su tiempo, y las cosas que han quedado de repente por todavía confirmar, merece la pena de poder analizar esta muestra. Y de alguna manera, si esto puede ser un inicio para que un grupo de profesionales muy involucrados en la ciencia puedan tener acceso y decirnos finalmente en una conclusión global qué es lo que tenemos enfrente. Entonces creo que podríamos ir avanzando en esa idea. El gobierno, o en todo caso los estamentos que requieran, deberían involucrarse un poco más. Entonces, particularmente en estas tres muestras que yo he observado, dos de ellas tienen todas las características de ser humanos. Y esta última no lo reconozco como tal, y me parece que sí hay algunos elementos artificiales que de alguna manera ex profesa han sido ubicados en tal forma de que puedan darnos la imagen que nosotros icónicamente tenemos de un individuo extraterrestre. Claro, para mi entender, he visto tu material. El cráneo de la señora ha sufrido mucho el problema dentario. Es una mujer agricultora que ha tenido modelación cefálica del tipo tabular, el este propio de la costa sur. Y como no he visto la primera ponencia, ha dicho que tiene huesos bornianos. Significa de que esa modelación cefálica ha sido a presión a temprana edad. Eso sí es contundente, que es arqueológico, la mamá y la niña, ¿no? La guaguita, también humanos, los dos, que han tenido problemas dentales, y que probablemente han chachado mucha coca a la mamá, que ha causado el alivio del dolor dental, porque al chachar la coca ingresaba a las cavidades dentarias el juguito llamado aculicune, que es la mezcla del jugo de la hoja de coca con la tójara o la cal. Los dos se juntan y cauterizan al nervio. Y en todo el mundo andino se ha utilizado mucho la hoja de coca. Han habido rutas de camélidos llevando, transportando llamas, estos productos a lo largo y ancho de todo el Perú. Y el tercer caso, que es el cráneo del camélido, que era parte de todo el contexto de un entierro completo, que ha sido bloqueado y ha sido alterado totalmente para la elaboración de esta manipulación científica, tratando de creer que son seres extraterrestres enormes, ha sido manipulado. Y el cráneo tiene la forma del camélido. También hemos publicado un libro sobre eso, Guía Osteológica del Camélido Sudamericano. Y está perfecto, y toda esta parte posterior, como bien usted lo ha demostrado, que es la inversión de la tráquea y el hueso ioico lo han hecho al revés. Tal como hicieron con el brazo y la mano. Lo posible de también las falanges y todo están volteadas, no lo han hecho anatómicamente, no lo han armado. O sea, las personas que han hecho esto no sabían nada de anatomía humana. Las falanges están invertidas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bien, queridos amigos, y se hace presente la región de Ica, justamente de donde son provenientes, el tema al menos de la momia extraterrestre de Nazca. Justamente está con nosotros aquí Omar Bentezur, él es docente y arqueólogo de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Y debo saludar la presencia aquí en el panel
la presencia de dos destacadas personalidades de la arqueología peruana. Tenemos al arqueólogo Peter Van Dalen, que es arqueólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y aparte es vicedecano nacional del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. Gracias por venir, doctor Van Dalen. Y luego también tenemos acá el señor Alfredo Altamirano Enciso, que aparte de ser un arqueólogo, es antropólogo físico forense y especialista en huesos de camello, que también nos engalana esta mesa. Muchas gracias por venir, señor. Bien, a continuación vamos a escuchar la exposición de análisis desde el punto de vista arqueológico del señor Ovar Bendezú, que viene justamente desde Ica. Básicamente me voy a concentrar en lo que es el trabajo que se debe desarrollar en arqueología. Como sabemos todos, los materiales que se están investigando están en el marco de materiales culturales, que son de la época prehispánica. Y para esto he hecho esta pequeña presentación denominada Proceso de Investigación en Arqueología en el marco del manejo del material cultural marino. De todas maneras, para poder he hecho un concepto de lo que es arqueología, todos lo sabemos, nosotros lo conocemos, que la arqueología, para pertenecer a la disciplina que estudia las culturas y poblaciones pasadas, a partir de los hallados de materiales culturales muebles son inmuebles, para ser interpretados y conocer nuestros antepasados, aplicando métodos y técnicas arqueológicas. Empezando por este concepto de métodos y las técnicas, métodos y técnicas arqueológicas, estos materiales culturales que se han investigado han cumplido con esta parte desde el punto de vista arqueológico. No. Pasamos. Para esto, la arqueología, el objeto de la arqueología, ¿en qué consiste el objeto de la arqueología? Todos conocemos, todos sabemos que el objeto de la arqueología básicamente es la de reconstruir el comportamiento de las sociedades, su organización y cultura, a través del descubrimiento y análisis de los restos materiales culturales, donde también se toma en cuenta el espacio en que fueron encontrados, ¿no? Entonces, el espacio en que fueron encontrados nos induce a ver el contexto en el cual se encuentran estas evidencias arqueológicas. Todos los materiales que se encuentran nos sirven para poder darle respuesta a nuestra pregunta de investigación, en este caso, si se trata de estos hallazgos que han sido investigados, porque se tienen resultados científicos que es muy respetable para todos, ¿no? En todas las ciencias que se investigan. En ciencias sociales, en la arqueología especialmente, los resultados que obtenemos no son completamente absolutas, son relativas, porque pueden ir variando, ¿no? Las sociedades. Y para esto, bueno, vamos a entender lo que es el contexto. El contexto, en término propio de la palabra contexto, ¿no? Hace referencia a todo aquel elemento que se encuentra alrededor. Estén involucrados en distintos acontecimientos o situaciones, ya sea de forma simbólica y física. Este constituye la base para lograr la interpretación, así como también el entendimiento de un hecho bien sea vivido o relatado. El contexto se encuentra formulado por distintas variables como el espacio y el tiempo. En una imagen es muy representativa lo que hace la persona, lo que realmente ha utilizado para poder lograr su interpretación, ¿no? Dentro de un proceso, dentro de un contexto, como lo dice Marcelo. Así es, para esto, el concepto de contexto arqueológico básicamente es basado en los modelos de Chifra, ¿no? En 1932, quien comienza a explicar algunos procesos preliminares de los cuales destacan. Es un muy importante concepto para nosotros en arqueología para poder determinar y poder hacer la reconstrucción de esas sociedades que ya desaparecieron. Como todos ya vimos, las investigaciones que se han hecho en base a un objeto que es la unidad de estudio, en este caso son las momias. Las momias básicamente, desde el punto de vista arqueológico no sabemos de dónde han sido extraídos, de dónde han sido sacados, con qué otros elementos han sido encontrados. Inclusive no podemos reconstruir si ha tenido alguna actividad ritual para el enterramiento de estos seres, de qué manera convivieron con las sociedades, etc., ¿no? Entonces, para esta cita, en el estudio divide el contexto en dos partes: el contexto sistémico y el contexto para llegar al contexto arqueológico. El contexto sistémico, ¿qué es? Es el que indica, es la condición de un elemento que está participando en un sistema de comportamiento, ¿no? Mientras que el contexto arqueológico es el que describiría los diferentes materiales que pasaron por un sistema cultural
que en el presente son objeto de investigación. En estas dos imágenes podemos ver dos modelos de contexto, ¿no? El modelo fluido para ver el ciclo de vida de elementos durables. ¿Qué quiere decir, no? Desde la obtención del material, la manufactura, la conversión del material, ¿no? El uso, hasta el descarte, inclusive acá llega a pasar por el mantenimiento del mismo material cultural, el reciclaje, para luego pasar al reciclaje y seguir utilizando. Estaremos hablando de un contexto sistémico, todo lo que sucedía dentro del sistema social de la población, de todo el uso que hacen de los materiales, para luego, tal vez en la decadencia o el abandono de estas sociedades, que formen parte del contexto arqueológico, todos los residuos que nos han dejado de lo pasado. Aquí estamos hablando de material cultural, posiblemente inorgánico, ¿no? La piedra, la arquitectura, etc. Mientras que en el otro modelo, dice modelo fluido para ver el ciclo de vida de los elementos consumibles. ¿Qué quiere decir esto de que es la obtención, la preparación, el consumo y el descarte? Va directo, ¿no? Reciclaje sin que se da y reciclaje total para poder pasar después al contexto arqueológico, tal vez de materiales que sean materiales inorgánicos, orgánicos, perdón, ¿no? Que desaparecen o se encuentran, por ejemplo, los vegetales, materiales vegetales, todo lo que se puede encontrar alrededor de un hallazgo arqueológico. Entonces, con esto podemos nosotros decir cuál ha sido, o preguntarnos cuál ha sido el contexto en el cual se han encontrado estas momias o estos elementos o esta unidad de estudio que se ha investigado o que está en discusión en este momento, ¿no? En realidad, los resultados de una investigación en arqueología no es absoluto, siempre va a ser relativo. A ver la siguiente, por favor. Entonces, y habiendo visto esta parte del contexto arqueológico que es muy importante, los arqueólogos nos dedicamos a desarrollar investigación siempre en un marco legal. Dentro del marco legal que nos permite a nosotros no salirnos y poder tener resultados que están bajo la supervisión de una institución, en este caso el Ministerio de Cultura. Dentro del marco legal tenemos pues, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley 28296, ¿no? En su título 1, como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, en disposiciones generales clasifica en dos tipos de bienes, de materiales, ¿no? Los bienes materiales inmuebles, que corresponden a todos los conjuntos arquitectónicos, ya sea de la época prehispánica, histórico, ¿no? O histórico, ¿no? Puede ser la republicana, la colonial, la republicana. Entonces, todos, aunque estén, dice, constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino, ¿no? Y tenga valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, ¿no? Su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional, o sea, inclusive los monumentos que se encuentran bajo el agua, ¿no? La siguiente, esto con respecto a los materiales inmuebles. Y el otro es los materiales muebles. ¿Cuáles son? Que comprenden la manera de iniciativa no limitada, ¿no? En este caso he resaltado dos puntos importantes. Aparte de todas las colecciones y los bienes relacionados a la historia, es importante esta parte, ¿no? Dentro de los inmuebles, ¿no? ¿Cuáles son? Comprende el producto de las excavaciones y descubrimientos arqueológicos, sea cual fue su origen y procedencia. Y los elementos procedentes de la desembarcación de monumentos artísticos o históricos de lugares de interés arqueológico. O sea, todos los materiales inmuebles que se extraen de una excavación arqueológica pasan a una etapa siguiente, que es la parte del gabinete donde se necesita hacer un análisis ya más detallado de todos los materiales culturales que se recuperan dentro del marco del proyecto de investigación. Siguiente. Luego tenemos en el capítulo 1 del título 2 de esta misma ley, con respecto a la protección, las medidas generales de protección, ¿no? Aquí nos dice que los organismos competentes, ¿cuáles son? El Ministerio de Cultura, también está la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación. Para nosotros nos compete, para la parte arqueológica es el Ministerio de Cultura. En el artículo 20 dice, ¿no? Restricciones a la propiedad. ¿Cuáles son las restricciones que se tienen frente a la manipulación de todo lo que son las medidas de protección? Nos dice, en estos dos puntos importantes, ¿no? Las restricciones es desmembrar partes integrantes de un bien mueble o inmueble integrantes del patrimonio cultural de la nación. 2b.
el otro punto, alterar, dice, reconstruir, modificar o restaurar total o parcialmente el bien mueble o inmueble sin autorización previa del Ministerio de Cultura, ¿no? En cuya jurisdicción se ubique. Estos restos han sido manipulados en la ciudad de Ica, en este caso Nazca, ¿no? Posiblemente hayan pasado por esta etapa, ¿no? De alteración, reconstruimiento, que sean muebles, en este caso son materiales inmuebles. Pero bueno, en estas imágenes lo que se muestra, por ejemplo, cómo se iniciaban las investigaciones, ¿no? En el año, por ejemplo, de 1999, perdón, esto en el norte, por ejemplo, ¿no? En los huaqueros, ¿no? Se empezaba siempre con la huaquería, ¿no? Y los huaqueros que perjudican mucho el patrimonio, inclusive para nosotros los arqueólogos no podemos seguir reconstruyendo las sociedades que desaparecieron. Es como la lectura de un libro de historia. Usted lee y le rompe 3-4 páginas, no puede seguir la historia, igualita para nosotros. Y por eso que tratamos de hacer las hipótesis y nos aproximamos a dar esa respuesta de la investigación. La siguiente, por favor. En el marco legal también tenemos el reglamento de la ley, o sea, la ley 1896 tiene el reglamento, ¿no? Donde también en disposiciones generales nos dicen el artículo 25 que clasifica estos bienes culturales en prehispánicos, virreinales y republicanos. El organismo competente, que es el Ministerio de Cultura para nosotros en la parte arqueológica, en el artículo 28 se dice intervenciones en bienes inmuebles arqueológicos. Dice las intervenciones, ¿no? De bienes inmuebles arqueológicos se rigen por las disposiciones especiales emitidas por el Ministerio de Cultura. ¿Cuál es esa disposición en la cual nosotros nos enmarcamos? Es en el reglamento de intervenciones arqueológicas, es RIE, ¿no? Que está vigente y en base a eso nosotros lo desarrollamos con respecto a los bienes culturales inmuebles. Siguiente, por favor. Y con respecto a los bienes culturales inmuebles, el ámbito de aplicación básicamente también es el Ministerio de Cultura y el Archivo de la Nación y la Biblioteca Nacional para nosotros, ya sabemos que es el Ministerio. Y en el artículo 46 nos dice la intervención de bienes culturales inmuebles, ¿no? De toda la intervención dice, los daños que se ocasionen a dichos bienes por intervenciones inadecuadas serán responsabilidad del propietario que tiene el bien y del especialista que ha presentado un proyecto y ha hecho mala praxis de la manipulación de estos bienes culturales muebles. También tenemos en la Constitución Política del Perú, que en estos dos artículos, viéndose redactados en el artículo 21, todos los monumentos, todo lo que tiene valor histórico, expresamente declarados bienes y provisionalmente es lo que se presume como tal, lo que hablaste de presunción en la Constitución legal, exactamente son patrimonio cultural de la nación y están protegidos por el Estado. En el artículo 195 dice que los gobiernos locales promueven el desarrollo de la economía social, que tiene que ser con responsabilidad, ¿no? En armonía con las políticas y planes nacionales que proponen la desarrollar. También a desarrollar y regular actividades y servicios en materia de educación, salud y vivienda, ¿no? La conservación de monumentos arqueológicos, históricos y cultura, ¿no? Ese es con respecto a la Constitución que también nos permite. Así bien. También en el marco legal tenemos delitos contra el patrimonio cultural. ¿Cuáles son los delitos contra los bienes culturales? Atentando con, perdón. El Código Penal, efectivamente. El Código Penal, el Código Legislativo 635, ¿no? Los atentados contra monumentos arqueológicos. ¿Qué dice? ¿Qué dice el artículo 126? Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y 123 a 365 días multa, ¿no? O sea, con respecto al delito que comete. En el artículo 227 que dice inducción a la comisión de atentado contra yacimientos arqueológicos del país. O sea, las personas que promueven este tipo de actividades, ¿no? Los traficantes que tratan de comprar bienes o inducen o pagan a personas aprovechándose de su necesidad económica, de repente de seductora, de no tener trabajo, les dan todo para que busquen los restos arqueológicos y lo puedan extraer, ¿no? Saquearlos y venderlos. Entonces, ¿qué dice? Serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años y con 180 a 365 días. En el artículo 128 también está considerado como delito la extracción ilegal de bienes culturales, que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años y con 180 a 365 días. La pena será no menor de 5 ni mayor de 10
10 años en caso de que la gente sea un funcionario servidor público. Y finalmente tenemos el reglamento de intervenciones arqueológicas. Sí. Habría que aclarar también que los delitos contra el patrimonio cultural son infractibles, o sea que nunca prescriben. Nunca prescriben, ¿no? Pero la persecución policial, judicial, es permanente y no acaba con el tiempo. Se mantiene. Bien, entonces para nosotros, esto ya es el reglamento de intervenciones arqueológicas, ¿no? Aprobado en el decreto supremo 003 de 2014, es en la cual está vigente y hasta ahora nosotros nos guiamos para poder elaborar y ejecutar proyectos de investigaciones o intervenciones arqueológicas. Sin este reglamento, si no aplicamos nosotros como profesionales en arqueología, estaríamos cometiendo una mala práctica y por ende también estaríamos, no seríamos éticos en hacer excavaciones clandestinas, sería considerado como excavaciones clandestinas sin autorización del Ministerio de Cultura, ¿no? En este caso, todos están relacionados en la política general, está dentro de los altos estándares científicos, tiene que estar demostrado desde esa perspectiva, y en el ámbito de aplicación se aplica para todos, todas las disposiciones contenidas en el reglamento de intervenciones arqueológicas, ya sea de investigaciones arqueológicas, evaluaciones arqueológicas, rescates, etc., están en el ámbito de empresas públicas como privadas, o sea, instituciones públicas o empresas privadas. Todos tienen que alinearse a esto. A ver si creo que está ahí, a la última, si no me equivoco. Entonces, dentro de los proyectos de investigación arqueológica del reglamento de intervenciones arqueológicas, nosotros pasamos por estos tres procesos. Primero, de la autorización del proyecto de investigación arqueológica. Tenemos que elaborar un proyecto que sea aprobado por el Ministerio de Cultura para que ellos nos den la autorización mediante una resolución, ¿no?, de las direcciones correspondientes del Ministerio de Cultura. Dice que pide que deberíamos presentar el expediente en 2 ejemplares debidamente colocados a su gobernanza para que sean aprobados. Y de la autorización viene todo el procedimiento que sigue, ¿no? Los proyectos de investigación arqueológica serán presentados para su calificación ante la sede central del Ministerio de Cultura. En este caso acá. Y finalmente tenemos el resultado, va a ser el informe final, que también tiene que pasar por un proceso de calificación para que tenga la resolución correspondiente de aprobación y la conformidad con las supervisiones correspondientes que ha tenido los proyectos de investigación. Entonces, en este marco, siguiente. Ya. Bueno, entonces, como ya hemos visto, desde el concepto de arqueología, el contexto que es muy importante para desarrollar los proyectos de investigación arqueológica y el marco legal, pues nosotros como profesionales en arqueología no podemos saltarnos estos pasos y tampoco manipular los materiales, inclusive para los que se encuentran en los museos, ¿no? Porque también se tiene que presentar un proyecto. Si yo quiero hacer una investigación de una momia que está dentro de un museo, tengo que hacer un proyecto y me tiene que autorizar. No puedo ir y abrir la momia. Los materiales que se recuperan de una excavación arqueológica tienen que ir, son custodiados por el Ministerio de Cultura. A menos que haya una institución que pueda tener la custodia con todas las garantías de esos materiales arqueológicos. Entonces, como ven ustedes, el manejo del material cultural pues no es un juego. Imagínense, por eso que el huaqueo, la depredación está penado y es un delito y tiene pena de cárcel. Eso es lo que básicamente nosotros no tenemos que tener bastante cuidado, y es por eso que cuando ahora están manipulando estas momias, se están investigando, por eso que nosotros como arqueólogos decimos, ¿y cuál es el contexto? ¿De dónde salió? ¿Cuál es el origen? ¿No? Es como decía el doctor, no es como un sombrero de mago, ¿no? Saca la pieza e investiga inmediatamente. Está bien, esta mesa puede ser investigada, puede tener resultados científicos de todas las líneas de investigadores que puedan comprometerse, ¿no? Pero si no sabemos el contexto de dónde salió, de qué parte del Perú salió esta madera, no tiene origen, no sabemos. Para saber de dónde se originó esto, ¿no? Un ejemplo. Como un investigador, yo puedo investigar una piedra, ¿no? Puedo tener todas las características científicas, me da resultados. Pero de todas maneras nosotros en arqueología no podemos trabajar con materiales descontextualizados. Esa es la perspectiva y nuestro punto de vista. Quería darle a conocer esto
para que puedan ustedes tener una idea del manejo de cómo los arqueólogos trabajan. La pregunta que quiero hacer, ¿hasta qué punto invalida este descubrimiento arqueológico la ausencia de un contexto arqueológico? Y digo esto porque estos señores que defienden que las momias son extraterrestres dicen no hay necesidad de que haya contexto arqueológico, porque por ejemplo cuando se descubrió el señor de Zipán, fueron huaqueros los que descubrieron esto y no mediante los procedimientos legales, y muchos de los grandes descubrimientos hechos por huaqueros. Pero yo tengo entendido que si bien es cierto, puede ser que un huaquero puede ubicar un lugar específico arqueológico, luego esto se regulariza, como ocurrió en el caso del señor Zipán, en que el doctor Walter Alba lo formaliza. Y se formalizó. O sea, quiero saber su opinión en que hasta el momento no haya contexto arqueológico en este tema, ¿no? Claro, con respecto al lugar y las especulaciones de donde se halló, donde se encontró, básicamente no se sabe, ¿no? Se desconoce, como usted mismo lo ha dicho, no hay todavía una respuesta concreta. Si se quisiera formalizar tampoco, porque no sabemos si los huaqueros vivían de lugares, así como Zipán, usted fue como ejemplo, ¿no? Identificaron el lugar de donde traían los materiales que encontraban los huaqueros. Se formalizó todo un proyecto de investigación y pues continuó el proyecto y se siguieron encontrando todas las evidencias que se conoce hasta ahora, ¿no? En cambio, en este caso, ¿a qué lugar iríamos a hacer las excavaciones arqueológicas para saber si ahí están los dactilos o las momias? ¿A qué lugar? ¿A qué área? No hay. Entonces, y tampoco dentro de la interpretación que podemos hacer nosotros como arqueólogos no lo podríamos hacer, porque, como le dije al principio, si esto lo han encontrado en un lugar tan especial, ha habido algún tipo de actividad funeraria o ritual funerario para su enterramiento, cuál ha sido la forma o el comportamiento de convivencia que ha tenido con las sociedades, si ha sido de Nazca con los nazcas y con los extraterrestres. Estaríamos haciendo una interpretación pues especulativa, ¿no? O sea, no tendría ninguna razón de que los nazcas han convivido con los extraterrestres, ¿no? Algo así, porque no hay ningún contexto. Se podría hacer teorías, podemos teorizar, pero todo va a ser, se va a ir, digamos, al tacho, ¿no? Porque no tiene... Sí, claro. ¿Usted tiene alguna opinión? Sí. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Como ha señalado acá Omar, lo más importante para un trabajo arqueológico, una investigación arqueológica, es el contexto arqueológico, ¿no? Es decir, cómo están dispuestos contextualmente los diferentes materiales que están acompañando, en este caso, a los individuos dentro de una estructura funeraria, ¿no? Además, también es necesario pues conocer las características del sitio para poder hacer un análisis de manera formal sobre el medio circundante, ¿no? De las características, las descripciones que pude ver en aquella oportunidad en el Congreso de la República. Disculpe que me interrumpa, doctor. Usted estuvo presente en la presentación en el Congreso de la República de estos señores mexicanos y franceses que vinieron. Sí, estuve presente. Y lamentablemente pues las características del lugar, del sitio, no se ajusta pues a la realidad andina, ¿no? Ni siquiera en la cultura nazca. O sea, además parece que estaban describiendo pues un sarcófago de Egipto, de viejo mundo, ¿no? Incluso en alguna oportunidad, en algún momento, a insistencia del congresista Villanueva, yo les pedí que nos puedan llevar a una comisión del Colegio de Arqueólogos a poder conocer el sitio arqueológico, ¿no? Y todavía les dije, sería bueno que podamos ir a una comisión, porque de repente han quedado algunos restos, de repente podemos encontrar ahí algún artefacto lítico intergaláctico, ¿no? Que nos permita tener un mayor conocimiento, ¿no? Pero se comprometieron en llamarnos y hasta el día de hoy nada, ¿no? De igual manera, el estudio mismo de la momia, ¿no? O sea, salvo los investigadores que ellos han contratado, ningún otro investigador nacional ha podido ver ese material, ¿no? O sea, ¿por qué tanto recelo? No, si ellos están seguros de que es algo cierto, ¿por qué no dejan que los investigadores peruanos podamos ver, tocar, analizar y realizar pues análisis exhaustivos, muestras de laboratorio y otros sobre estos materiales, ¿no?
De igual manera, se ha hablado pues bastante sobre los delitos que se han cometido, ¿no? En verdad, el hecho de haber huaqueado este sitio arqueológico de por sí es un delito, ¿no? Alterar estas muestras, en el caso de que se haya realizado, pues así parece, también es otro delito, ¿no? El fraude y el darlo a conocer a la opinión pública es otro delito que también está tipificado en el Código Penal, ¿no? Entonces se han configurado ahí una serie de delitos continuos, ¿no? Que van desde la extracción hasta la difusión y el generar pues todo una idea, una información falsa de manera masiva en la población, ¿no? De igual manera, nosotros como colegio de arqueólogos nos oponemos, ¿no? Totalmente a este tipo de información. Nosotros, sin embargo, estamos prestos a poder acudir, realizar los estudios correspondientes, los análisis, y queremos pues la intervención del Ministerio de Cultura, ¿no? Es muy lamentable que hasta el momento la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura no haya hecho ningún tipo de pronunciamiento, no se ha pronunciado. Doctor, si usted me permite una pregunta, y a todos los arqueólogos aquí presentes, hay un tema que es claro, ¿no es cierto? Hay un asesoramiento legal por parte de ellos para evitar la persecución justa por parte del Estado peruano con respecto a proteger nuestro patrimonio arqueológico. ¿Y cómo quieren hacerlo? Diciendo que como son extraterrestres, no forman parte del patrimonio arqueológico. Existe lo que usted llama la presunción legal, que no necesariamente tiene que ser declarativa el derecho para que pueda ser considerado como patrimonio arqueológico. De hecho, el espíritu de la ley en cuanto a todo el marco legal es de carácter proteccionista e ilimitado. Inclusive es imprescriptible la persecución de la justicia con respecto al tema. Pero justamente lo que quieren hacer es decir, como no es arqueológico, es extraterrestre, entonces no estaría dentro del marco de persecución. Lo que apunta todo ahora, y por lo que ustedes han señalado, pero también lo han señalado ya los análisis del Museo del Hombre de París y diferentes arqueólogos, por ejemplo, el informe de Tim Mera, británico, como también de diferentes arqueólogos rusos, de los cuales se encontró la misma información, los 5 GB de información que ellos tienen, es que esto es un fraude. Entonces, si esto es así, ¿cuál debería ser, en todo caso, el siguiente paso que debería tomarse? Bueno, el Ministerio de Cultura tiene que tomar acciones legales inmediatamente a través de la Procuraduría Pública. Ahora, hay un tema que es muy interesante y quiero aprovechar para, digamos, formularlo a ustedes los arqueólogos. Una de las cosas que siempre se ha dicho es de que la prueba de que estos seres tridáctilos, armados, ustedes saben, con piedras antiguas, son reales, es porque en la iconografía andina hay muchas muestras acerca de seres tridáctilos, ya sean en pinturas rupestres, ya sea en cerámica, en diferentes culturas. ¿Qué piensan ustedes de eso? Que podría esta iconografía andina tridáctila, entre comillas, ser el fundamento para sustentar de que en realidad sí existieron estos seres. Bueno, la presencia de una gran cantidad de sitios con pinturas rupestres, petroglifos, ¿no? Que tienen justamente las representaciones de personajes o animales que presentan no solo 3 dedos, sino a veces 4, 6, 8 o más, ¿no? Justamente está marcado dentro de todo un sistema simbólico que está referido pues a la... No se puede mirar allá porque está la cámara. Está referido pues a la ideología andina, ¿no? A la religiosidad andina, ¿no? Justamente la representación pues de los dedos, de las piernas, ¿no? En muchos casos se está pues simbolizando las actividades de movimiento que están realizando estos personajes, ¿no? Yo creo que de repente acá el doctor Alfredo Altamirano, que ha trabajado bastante ese tema desde la óptica del huacanismo y del guamanismo, ¿no? Las dos grandes concepciones religiosas andinas, nos puede dar una mejor visión sobre este tema, ¿no? Adelante, doctor Altamirano. Ya, muchas gracias. A pasar la pelota. Bueno, este tema es interesante porque en la historia de las ciencias ha habido falsificacionismos. En toda la historia han querido aparecer aquellos profesionales mediocres que nunca han publicado un artículo científico. Estas personas, ¿qué artículos científicos tienen? ¿Puede mirar la cámara, por favor? Ya, ya seguimos pues, diciendo que en la historia de la humanidad ha habido mucho falsificacionismo de la historia de la ciencia. Y nosotros estamos demostrando a través de las mediciones, los análisis detallados de diferentes ángulos,
desde el punto de vista de los dentistas, de los forenses, de los arqueólogos. Yo también soy paleopatólogo y también del sistema ideológico y religioso, como dijo el profesor Van Dalen. La religión andina, lo hemos planteado junto con mi tío, se llama José María Arguedas, altamirano también, somos de Antahuayla, mi hoja parló en Runa Semita Yacha y Taitay. El mundo andino está lleno de la cosmovisión, los cerros, todos viven, las rocas, los ríos, los mares, la vida. Existe otra vida además de esto, y que las pinturas rupestres y los petroglifos, como se ha mencionado, son diseños hechos por los hombres andinos, probablemente son curanderos o jampicamayos jamascas, que pintaban eso con la sangre de los animales y quedaron ahí impregnados, pero ellos estaban en un nivel llamado alucinado, con su cactus San Pedro, con sus ayahuascas o con sus hojas de coca. Ellos estaban diseñando, pero un mundo imaginario y real. Es el otro mundo, llamado el Lucupacha, al cual todos nosotros vamos a ir, al Lucupacha. Estamos nosotros en el Caipacha y ocurre todo en esta vida, que existen unos tipos de profesionales, entre comillas, que quieren lucrar de acuerdo a lo que ocurre en el mundo capitalista. Y todo eso llama la atención a todos los diferentes investigadores como nosotros, que tenemos que poner ya de una vez el pie ahí. Y yo pienso que el COARTE tiene que formular la denuncia uniendo diferentes investigaciones, tanto los arqueólogos y las denuncias, para que se haga ante el Ministerio de Cultura, para que se proceda con esta denuncia grave a la investigación científica, no solamente arqueológica, sino que es un engaño a la humanidad. En resumen, antes de pasar a la ley y después a José Córdoba, el hecho de que en la iconografía andina haya seres tridáctilos no significa necesariamente que ellos estén representando algo que realmente vieron. O sea, no es que la iconografía sea naturalista, sea una persona que ve algo y la representa exactamente igual. No, hay todo un tema simbólico, un tema metafórico, digamos. Es cierto, es la combinación de un mundo irreal. Es el animal mitad, digamos, felino, mitad cuerpo de cóndor y con cola de serpiente. O como en Chavín, o en Nazca también una variedad. Hay halcones que tienen en su pecho, aquí en Huacaprieta nomás, que tiene más de 3.000 años contemporáneos con Caracas, tienen ahí diseños de serpientes en el pecho. O sea, ha habido simbiosis en el arte andino, porque el arte andino es riquísimo, tanto en la cerámica, los tejidos, es espectacular. Las personas que cuando elaboraban estos tipos de tejidos estaban plasmando su cosmovisión, su mundo. Okay, muchas gracias, profesor. Hay muchas versiones, ¿no?, que justamente hacen ver la presencia de alienígenas, ¿no?, en muchas de nuestras culturas que han participado en el desarrollo cultural andino. Son versiones de larga data, ¿no? Nosotros hemos sido testigos como en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que va del presente siglo, cómo se viene desarrollando el imperialismo académico, ¿no?, que en las ciencias sociales y sobre todo en la arqueología se está expandiendo mucho, ¿no? O sea, el hecho de lograr grandes descubrimientos, no solamente en el Perú, sino en otros países sudamericanos, cuya información son desconocidos por las grandes esferas de investigadores, principalmente norteamericanos, ¿no? ¿Por qué? Con el objetivo justamente de llevar adelante, pues, esa visión dominante, ¿no?, de la cultura. O sea, el hombre americano llegó por el estrecho de Bering, llegó por Canadá, llegó a Estados Unidos, ocupó una serie de sitios en Estados Unidos, lo que ahora es Estados Unidos, y después se desarrolló hacia el sur. O sea, toda la civilización americana viene ¿de dónde? Del norte, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se descubren los sitios más tempranos ahí en Norteamérica? Pues no pasaban los 30.000 años, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando acá en Brasil, en Pedra Forada, se encuentra un sitio de 60.000 años? Con restos humanos, al parecer, de poblaciones africanas que cruzaron el Atlántico, ¿no? Todo el mundo allá, pues, las grandes personalidades allá en Norteamérica se reunieron, buscaron una serie de
sustentos, ¿para qué? Para invalidar esas posiciones, esas investigaciones. No, es falso, eso no se puede dar, ¿no? Igualmente con el tema del maíz, ¿no? Y el doctor Duccio Bonavía, en sus últimas presentaciones antes que fallezca, dejó bien claro esto, ¿no? Como el imperialismo académico venía a traerse abajo toda la teoría y toda la propuesta con evidencias y análisis especializados que demostraban que el maíz es oriundo del Perú, del área andina y no de México, ¿no? Porque en México se encuentra el teocinte, que es un maíz chiquitito, en cambio acá se tiene pues maíz más desarrollado, ¿no? Y más de 2.000 variedades, ¿no? Muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas a veces dan que pensar, ¿no? ¿Quién tiene que validar las investigaciones? ¿Por qué nuestros datos tienen que ser validados allá? ¿Y por qué nosotros aceptamos eso? ¿No? Es como lo que ahora estamos viendo, ¿no? El tema de las publicaciones, por ejemplo. Obligan a que todos los profesores, para poder tener puntaje, o todos los investigadores poder participar en la investigación, tenemos que publicar solamente en revistas indexadas. Nacho. Indexadas. ¿En qué? En Scopus, en esos sistemas de base de datos norteamericanos o europeos, ¿no? Pero si nosotros queremos publicar, digamos, hacemos un estudio acá sobre la cultura nazca y queremos difundirlo entre la población de Nazca o la población de Ica en una revista local o regional, no tiene ningún valor, ningún puntaje. Entonces ahí nomás tenemos que darnos cuenta cómo se está orientando pues los estudios. Ahora, el origen de la tesis de que las líneas de Nazca son de origen extraterrestre es una versión ufológica. En la década del 70, un danés, Edmund Daniken, escribió un libro llamado El mensaje de los dioses, el recuerdo del futuro, etc., en el que él, de acuerdo a su visión, vamos a decirlo también, etnocentrista, decía de que como la línea de Nazca solamente pueden ser vistos desde el aire y en la antigüedad no había aviones ni nada, entonces eso probablemente sean ovnis. Pero eso caló, porque eso está un poco en el imaginario colectivo. De ahí que esa hipótesis, inclusive alejara otra hipótesis mucho más científica con respecto al origen de quién quiso la línea de Nazca y por qué lo hicieron, esa fue la que creó más expectativa y se apropió del imaginario colectivo. De ahí al tema momia extraterrestre de Nazca hay un paso. Porque si dicen, ahí es donde estaban los ovnis, encontramos a los charlatanes. Pero solamente son inferencias originadas simplemente de un origen pues, totalmente equivocado porque no tenía nada de racional y científico. Esa es la cuestión. Hubo un tiempo cuando antes de María Rey se encargara de la línea de Nazca, ¿no? y se difundió la presencia de todo el camino, y María Rey, si no fuese por ella también se presentaba, venían grupos de personas que creían en que ahí era el punto de condensación extraterrestre, de pistas de aterrizaje, y ella empezó pues a hacer sus investigaciones para demostrar lo contrario, y en realidad, ¿no? Desde el punto de vista matemático, ella lo considera como un calendario astronómico, ¿no? Y entonces, y ella fue la que empezó a preservar, y bueno, se quedó de lado esa idea ¿no? Inclusive, yo que he excavado, no he encontrado ningún evidencia de esto, y en Ica y en el Perú, que son de más de 100 años de excavaciones arqueológicas, no se encuentran. Más de 150 años de investigación. No se han encontrado este tipo de evidencia, ¿no? Yo la casualidad, ¿no? Bueno, pero como digo, los resultados de las investigaciones pues, en otras líneas ya queda responsabilidad de cada. Muy bien. Bueno, quiero agradecer profundamente a los participantes de esta mesa de trabajo. Por todos los esfuerzos que han venido aquí. Todos somos personas que no tenemos ningún interés económico, ningún interés de lucrar, no es considerado para hacer una serie de televisión o un documental. No, posiblemente nos aúna personas independientes que nos aspiramos solamente a llegar a la verdad de este tema. Por eso quiero agradecer un agradecimiento muy especial a Walter Núñez, el cual ha sido una persona que más ha motivado a realizar esta mesa de trabajo, al doctor John Islachín, muchas gracias por venir también,
nos ha dado muchas luces con respecto al aspecto veterinario forense que va a esclarecer el tema. Al señor González de Sur, que ha venido desde Ica, ha hecho el esfuerzo de venir desde Ica, está con nosotros y que inmediatamente tiene que regresar a su tierra de origen, pero era muy importante tenerlo aquí porque es justamente un tema que está en su tierra. Y por eso el Ministerio de Justicia aquí presente. Muchas gracias. Doctor Romano. A Eison, al doctor Eison también, muchas gracias por venir. Forma parte de este equipo tan interesante que ha empezado con esto de la mano con el doctor Flavio Estrada, ¿no? Y vamos a esperar que siga adelante. Al doctor José Luis Córdoba Rojas, muchas gracias por su presencia. Aquí también a Peter Van Dalen, que es el decano nacional del Colegio de Arqueólogos del Perú, y que también el señor Alfredo Altamirano ha contribuido mucho a este debate. Muchísimas gracias. Y quiero decirles, amigos, que se están sumando nuevos, más científicos a este debate. Nosotros pensamos que este va a ser el último, pero todo apunta a que va a seguir una tercera mesa de trabajo que creo que es importante para llegar a la verdad. En mi caso solamente me queda decirles, amigos, que si bien es cierto que soy una persona que del periodismo de investigación y tratando de tener una visión científica investiga estos misterios, yo creo que la única forma de llegar a la verdad es separando la paja del grano, separando lo que es verdad y lo que es mentira. Y si uno descubre de que es mentira, hay que denunciarlo. Yo creo que es la única forma de que un pueblo digno, de que un pueblo que protege su patrimonio arqueológico, y todos los que estamos aquí somos peruanos, pues podemos manifestarnos para que nuestros hijos, nuestros nietos se sientan orgullosos de nosotros, que dijimos no a la mentira y dijimos sí a la verdad. Muchas gracias.